El Divino Putas, José Iván Cardona Gómez, 2023, índice, 1. El mito de la caverna. Página 4. 2. El Divino Putas, página 6. 3. A grandes males, grandes remedios. Página 8. 4. Pescar en río revuelto. Página 10. 5. El pajarito amarillo. Página 12. 6. A cada santo le llega su día. Página 14. 7. Convalecencia. Página 16. 8. Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces. Página 18. 9. Simulacro. Página 20. 10. Mugre que no mata, engorda. Página 22. 11. Nadando en aguas profundas. Página 24. 12. Señor Muerte. Página 26. 13. Cuento el milagro, pero no el santo. Página 28. 14. Misterio. Página 32. 15. El policía. Página 34. El mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón nos cuenta la historia de unos hombres encerrados en una cueva que solo ven sombras y las toman por realidad. Esos hombres hablan entre ellos, no pueden hacerlo con alguien que esté fuera de la cueva, por consiguiente, siempre vivirán engañados. Federico era un niño de 10 años de edad y sentía que solo veía sombras, recibía destellos de luz que provenían de su abuela, una mujer del campo y que ahora en la gran ciudad interpretaba la vida como podía. Ella tenía una sabiduría que no era propia, no podía hacerlo. Federico pensaba que tal vez ella había aprendido esta sabiduría de otras personas que se había encontrado fortuitamente en su camino. Federico la escuchaba con respeto cuando afirmaba que la depresión era para los desocupados y que la verdadera religión consistía en vivir a la manera de a Dios rogando y con el mazo dando. A la salida del colegio Federico siempre cargaba en sus espaldas a su amigo Gustavo, un niño que sufría de polio y que le pedía este favor a Federico para no tener que demorar tanto tiempo del colegio a casa arrastrando su humanidad, apoyándose en unas muletas pesadas y cargando con unos artefactos metálicos adheridos a sus piernas. Federico hacía este favor con gusto, se daba cuenta que su amigo Gustavo se sentía solo e intentaba llenar su vida con juguetes costosos y juegos de mesa. A Federico le parecía todo eso poco atractivo y monótono. Federico intentaba despedirse cuanto antes para irse a su casa y seguir con su vida, pero este amigo y su abuela lo invitaban a tomar onces y a pasar la tarde. Esto generaba preocupación en la abuela de Federico, que era su cuidadora. Gustavo era unos años mayor que Federico, un joven contrahecho que gustaba de mujeres hermosas. Tenía una colección de revistas en las que mujeres posaban desnudas y se las mostraba a Federico. Ellas mostraban sus atributos y ellos las admiraban. Así pasaban las tardes, los días. Federico vivía en un barrio popular en el que las borracheras de los vecinos daban paso a trifulcas. Observaba este espectáculo con curiosidad. Un día lo despertó un estruendo. Era un automóvil que había chocado contra su casa. Le habían disparado al conductor desde una motocicleta y este al parecer murió al instante, quedando el automóvil sin control. Federico tenía muchas preguntas, no las compartía con nadie porque en el fondo sabía que nadie podría comprenderlas y mucho menos darle respuestas, pero ese destello de la realidad, esa sombra, le impactó durante mucho tiempo. ¿Cómo podía hacer crecer? ¿Cómo sería vivir como un adulto? Después de todo, el tiempo pasaba, los años transcurrían, pero Federico tenía miedo de volverse un pobre hombre alcohólico, débil de carácter como lo eran sus vecinos y su padre. Por esa época su abuela enfermó, ella tuvo que trasegar por un arduo y doloroso camino hasta llegar a la muerte. Federico presenció este recorrido y cuando ella se fue, él se sintió en la obligación de ser fuerte y conservar así su legado. El Divino Putas. Llegó el momento de prepararse para el sacramento de la confirmación. La familia de Federico veía esto como algo importante en la vida de un hombre. Federico quería crecer y hacerlo de la mejor manera posible, por lo tanto, asumió esta preparación con gusto. El sacerdote a cargo de su preparación era malgeniado y hacía lo posible para que sus estudiantes aprendieran de memoria ciertas oraciones y doctrinas del catecismo. A Federico le parecían graciosas las ilustraciones de este libro y se cautivaba al mirar el techo de los templos, imaginando la grandeza de Dios. El padre Anselmo se sentía hastiado de los frecuentes atentados de los blasfemos contra la Iglesia católica. Les decía a sus estudiantes que la gente no podía creer a su manera, sino que debían creer a la manera de la Iglesia, de lo contrario la humanidad estaría perdida. Al llegar a casa Federico se encontró con un señor de avanzada edad que visitaba a su madre. Era el tío Pedro. Este señor hablaba con una franqueza que Federico no había visto en nadie. Esto le impactó.
El tío Pedro decía que le dolían los dientes, adicional a esto habría perdido la mayoría de ellos y había tenido que recurrir a unas prótesis para dar una buena impresión en sus actividades sociales, pero estos artefactos aumentaban su dolor, decía al referirse a su situación, al verme en el espejo me veo como el divino putas. Federico no podía parar de reír al escuchar la expresión, divino putas, para él era la combinación perfecta entre lo sagrado y lo maldito. Por tal motivo le pidió a su recién conocido y admirado tío Pedro que fuera su padrino de confirmación, su tío aceptó la invitación con beneplácito. A grandes males, grandes remedios. Gustavo no volvió al colegio y Federico permaneció solo por mucho tiempo, los jóvenes más fuertes se burlaban de él por su delgadez y su silencio, llegaron a golpearlo, a robarle sus útiles escolares y sus alimentos. Pero Federico callaba y sabía que no siempre sería débil. Había un joven llamado Alex que siempre le quitaba sus alimentos, esa era la rutina cada vez que salían al descanso. Federico estaba cansado de esta situación y no sabía qué hacer siendo más débil que su agresor. En una tarde calurosa, sudando y jadeando después de haber jugado un partido de fútbol, Federico levantó una empanada del piso, limpió algo de la tierra que ésta tenía pegada y logró darse cuenta de una botella de gaseosa medio llena que estaba abandonada. Cuando Alex llegó a realizar su acostumbrada visita, tomó esos alimentos y empezó a devorarlos, pero las risas de los otros jóvenes que habían presenciado lo ocurrido y el sabor de los alimentos despertó la suspicacia de Alex. Alex maldijo a Federico, lo señaló y entonces Federico se percató de que le hacía falta una parte importante a su plan, el modo de escape. Corrió y de alguna manera ingresó a un salón de clases, sabía que era su final y allí en una esquina veía como Alex caminaba sobre los escritorios del salón de clases con los ojos llenos de sangre. Federico tomó un cuaderno argollado y lo arrojó hacia Alex como un boomerang, sabía que esto no serviría de nada, pensaba que esas cosas solo funcionaban en las películas de acción, pero de alguna manera funcionó y el cuaderno le pegó en un ojo a Alex y este cayó golpeándose contra los escritorios y ahí se quedó un buen rato dormido. Al día siguiente sabía que estaba en peligro, al llegar la hora del descanso escolar se escondió en un pequeño cuarto donde colocaban música que sonaba en el patio de juegos, allí conoció a dos jóvenes de último grado de bachillerato, eran altos, fuerte y les escuchaba hablar de música que le encantó. Fue así como pasó muchos descansos en compañía de estos personajes que le brindaban su protección, hasta que ellos se graduaron y se fueron. Pescar en río revuelto. Federico ingresó a un grupo de oración y allí con su madre, su hermano y su tía oraba, cantaba, escuchaba predicaciones y disertaciones bíblicas. Pero lo que más le gustaba a Federico eran las jóvenes hermosas que desfilaban en ese lugar, cuerpos esculturales y rostros angelicales. Federico disfrutaba estas jornadas de oración. En una oportunidad llegó un hombre en silla de ruedas con una fe poco usual, solicitó que oraran por él, era un militar, su diagnóstico médico decía que no podría volver a caminar, ya que había recibido una bala en su columna vertebral en medio de un combate contra la guerrilla. Federico oró por este hombre junto con algunas personas del grupo de oración y el hombre milagrosamente se incorporó y caminó. Federico siguió creciendo, leyendo la Biblia y algunos libros que encontraba en el camino y que llenaban su vida de buenos momentos. Un día el hombre de la silla de ruedas volvió, aparecía nuevamente inmovilizado. Al preguntarle qué había ocurrido, refirió que había vuelto al ejército a matar guerrilleros y nuevamente su columna se había visto afectada. Federico ya era un adolescente y estaba aprendiendo a interpretar la guitarra. Tiempo después la tía de Federico exploró otras posibilidades de trascendencia y hablaba de la dieta vegetariana, de la meditación y de la reencarnación. Federico recuerda que ella decía que nacer en Colombia era pagar un karma, ya que según ella Colombia es un lugar para expiar culpas, una especie de Alcatraz espiritual. Federico pensaba que igual había cosas buenas en Colombia, como cuando vio caminar a una joven negra contoneando sus caderas grandes y su cintura diminuta, curvas que él no había imaginado ni en sus mejores sueños. Ella le regaló una sonrisa y él quedó petrificado. Esa noche Federico escribió en su cuaderno de apuntes, la belleza surge espontánea y vigorosamente como el brote de una semilla, sin importar quién la sembró o en dónde. El pajarito amarillo. Federico acababa de cumplir 18 años de edad, se sentía perdido, sin rumbo, con miedo y su soledad se hacía cada vez más evidente. Lo interesante es que de alguna manera amaba esa soledad. Un día apareció un pájaro amarillo, ese animalito cantaba una melodía cautivante. Este encuentro se produjo de 2 a 3 veces por semana,
el pajarito llegaba a la ventana de su habitación, al parque en el que Federico escribía y poco a poco con las migajas de pan que le daba Federico, el pajarito empezó a acercarse, hasta que un día se posó en su hombro y ese fue su lugar preferido. El pajarito salió volando conservando una altura de 3 metros aproximadamente y Federico lo siguió ya que no quería que le ocurriera nada malo, pero esta carrera duró bastante tiempo y recorrieron un buen número de kilómetros. Cuando Federico se percató, se encontraba en un lugar lúgubre y gris, había muchos habitantes de calle, trabajadoras sexuales y hombres con mirada de depredadores sedientos de sangre que lo miraban como a una presa. Pero el pajarito no paraba su viaje, Federico se negaba a abandonarlo, de pronto el pajarito entró en un recinto custodiado por unas rejas azules y sucias, Federico se apoyó en ellas y éstas se abrieron. Al ingresar, el hedor del lugar era nauseabundo y la oscuridad del recinto generaba temor, de pronto un hombre lo agarró del cuello y otro colocó un puñal en su barriga, Federico empezó a sudar frío, pero sabía que su única opción de sobrevivir era luchar por su vida. Le dio una fuerte patada al hombre del cuchillo, lo suficiente para apartarlo unos cuantos metros y forcejeó con el hombre que apretaba su garganta. Todo ocurrió con una velocidad inusual. El hombre del cuchillo empezó a dar golpes al viento como si estuviera ciego. Un hombre alto y delgado que estaba saliendo de este lugar fue lastimado por el hombre que daba puñaladas a la nada, respondiendo con una serie de cuchilladas que le dio fin a la historia del frenético golpeador de fantasmas. El asesino anónimo siguió su camino. El hombre que asfixiaba a Federico tomó una piedra para romperle la cabeza a Federico pero cayó en un desmayo acompañado de convulsiones y vómito. Federico interpretó que esto podría ser por el efecto de una sobredosis, se dijo a sí mismo, todos tienen malos momentos pero existen personas que siempre están en uno. A cada santo le llega su día. El pajarito amarillo rondaba por el recinto buscando que Federico lo siguiera, Federico lo siguió y descubrió una puerta asegurada con un candado, rompió el candado con una barra de metal que estaba en el piso, la cual usó como palanca y al ingresar encontró a un grupo de niños entre 10 y 13 años de edad, ellos lo miraron con miedo, en ese momento el pajarito amarillo volvió a posarse en su hombro y los niños fueron saliendo uno a uno. Federico entendió que debía salir de ese lugar cuanto antes por su bien y el de su amigo, pero al salir de la habitación descubrió que había una escalera descendente y el pájaro se posó en este lugar como invitándolo a bajar. Federico empezó a bajar y encontró a una mujer que lloraba afirmando que había llegado a la ciudad después de haber visto cómo los paramilitares masacraban a su esposo e hijos, después de ser violada por varios hombres la dieron por muerta, en ese momento ella escapó siguiendo el camino que le marcaba una quebrada y así llegó a la ciudad. La mujer le dijo a Federico, no bajes porque es peligroso y se fue corriendo, sin embargo, Federico siguió el descenso y encontró un espacio lleno de sangre, pedazos de carne que en su mayoría estaban putrefactos, vio a varios perros furiosos encadenados. Golpearon por la espalda a Federico y fue como si apagaran la luz. Federico despertó amarrado a una silla y varios hombres lo miraban fijamente amenazándolo con descuartizarlo por interferir en sus negocios. Lo golpearon con bates de béisbol y entre desmayo y desmayo Federico buscaba al pajarito, pero no lograba verlo. Cuando sus secuestradores encendieron la motosierra para desmembrarlo, el pajarito amarillo apareció y se posó sobre el hombro de Federico. Los hombres se reían y decían que pronto comerían pájaro asado, pero en ese momento el pajarito se transformó en un hombre amarillo, de evidente fuerza, de aproximadamente 3 metros de estatura que desenfundó una gran espada de su cintura, el pajarito despedazó a los hombres como si fueran muñecos de plastilina, soltó a Federico, volvió a su estado emplumado y Federico arrastrándose y escupiendo sangre escapó de ahí. Convalecencia. Después de pasar unos días en el hospital, Federico por fin llegó a su casa, disfrutó de su cama y se las arregló a pesar de sus huesos rotos y heridas para leer la Biblia, la vida de algunos santos y algunas reflexiones sobre el Espíritu Santo. Lo cierto es que el pajarito amarillo desapareció, era evidente que no podía ir a visitarlo al hospital, pero Federico no paraba de preguntarse sobre su paradero y sobre lo ocurrido en lo que él denominó el Averno. Es posible que todo hubiera sido fruto del estado alterado de su conciencia, a causa de haber sido torturado y por la confluencia de aromas de carne podrida, estiércol, vómito, marihuana, coca, bazuco, alcohol y quién sabe cuántas cosas más. Federico seguía fortaleciendo su cuerpo y su mente, ya podía incorporarse con mayor facilidad, estaba consciente de que debía lamer sus heridas y tratar de entender lo ocurrido.
Pero había una pregunta que no dejaba de rondar su mente: ¿por qué recibí ayuda divina si soy más carnal que espiritual y más impuro que puro? Se encontraba en estas disertaciones cuando llegó el pajarito amarillo. Federico le suplicó en varias oportunidades que asumiera su forma de guerrero para poder formularle sus preguntas, pero eso no ocurrió. Federico se encontraba solo, tenía hambre y ganas de ir al baño, así que se arrastró como pudo y empezó a realizar sus tareas de supervivencia. Cuando su plato de comida se cayó al piso, Federico se cortó una mano con los pedazos de losa al intentar limpiar la suciedad. El pajarito amarillo asumió la forma de guerrero para ayudarlo. Federico le preguntó: ¿por qué decidiste cambiar hasta ahora? El pajarito amarillo le contestó: nunca pelearía las batallas que tú mismo pudieras dar. Federico, rascándose la cabeza, preguntó: ¿por qué yo? ¿Por qué me elegiste y me ayudaste? A lo que el pajarito amarillo contestó: a Dios no le gustan los cobardes, yo solo sigo sus órdenes. El pajarito amarillo asumió su forma emplumada y se fue. Simulacro. Las prácticas profesionales eran una especie de simulacro profesional, como si la vida permitiera ese tipo de cosas. Pero Federico sentía que estaba progresando y algo bueno podría ocurrir. Creía que muchas cosas dependían de él, quería hacer que estos momentos de cultivo personal duraran mucho tiempo. En la práctica, Federico tenía que impartir formación en salud mental y afectiva a grupos de trabajadoras sexuales. Le gustaba escuchar sus historias de hombres que pagaban grandes sumas de dinero para que los orinaran o los cagaran. Escuchó la historia de un hombre que pagaba para que la mujer se colocara un hermoso traje rojo, se subiera a un automóvil lujoso acelerando el motor y él bajo el automóvil se masturbaba. Una de ellas, la más joven, siempre invitaba a Federico a almorzar y él aceptaba con gusto por dos razones: la primera, porque por lo general él andaba sin dinero; la segunda, porque le gustaba contemplar los senos grandes de esta joven mientras conversaban. Ella le propuso sostener una relación amorosa, pero Federico tenía miedo de que esto generara inconvenientes en su práctica profesional. Por ese entonces una de ellas acudió a él para contarle que su hijo de 12 años de edad se había suicidado ahorcándose con sábanas en el camarote de su habitación. Esto ocupó lo suficientemente a Federico como para no prestarle atención a la joven voluptuosa. Federico realizaba esporádicamente trabajos escritos, investigaciones para estudiantes mediocres y poco inteligentes. De alguna manera, como diría Otto, su amigo y socio en este negocio, ellos se habían convertido en prostitutas intelectuales. Ellos ya se habían dado cuenta de la cruda realidad: la educación superior era un negocio. Mugre que no mata, engorda. Federico ya era profesional. De camino a su trabajo veía al joven hijo del cobarde, nombre que le había dado Federico al hombre que le propiciaba golpizas en las noches a su pareja e hijos y que no lo dejaba dormir. El joven cojeaba y tenía evidentes problemas de salud, probablemente generados por las golpizas que habían culminado en que no llegara a una estatura adecuada para su edad. La mirada de ese niño era de miedo y dolor. Federico visitaba al padre Carlos, que era su maestro y su guía. En la penumbra dialogaban sobre textos bíblicos y el padre le recordaba a Federico que el sufrimiento del hombre surgía del deseo, del ejercicio del poder, del tener y del parecer. Esa noche Federico se despidió de su guía porque ya era muy tarde. El padre le indicaba que debía encontrar su propio camino, aunque él no pudiera sostener esa postura ante otros miembros de la iglesia. Federico, antes de acostarse a dormir, recibió el reporte de una trabajadora sexual en estado de embarazo, con diagnóstico de sífilis, que se negaba a hacerse el tratamiento contra dicha enfermedad y por coincidencia la mujer vivía en el barrio donde quedaba el Averno. Federico aún lo recordaba, sus cicatrices no permitían que olvidara ese lugar. Federico tardó varias semanas en convencer a la mujer de realizar el tratamiento por el bien de ella y del bebé por nacer. El esposo de esta mujer era un reconocido asesino y ladrón y le dijo a Federico que siempre agradecería el apoyo emocional que les había dado. Federico se despidió del asesino y metros después vio al cobarde comerciando con psicoactivos y enseñando con orgullo su cruz de oro. Cruzaron las miradas y callaron. Lo cierto es que esa noche Federico no pudo dormir por el sonido de los golpes, los gritos y el llanto. Al día siguiente, somnoliento, fue a realizar sus labores. En la noche, llegando a casa, Federico vio al cobarde acompañando de dos hombres y se acercó para pedirle el favor de que no hiciera tanto ruido en las noches porque esto afectaba su descanso, pero el cobarde le dio un fuerte puñetazo en el estómago y junto con los dos hombres que lo acompañaban le dieron una golpiza memorable.
Federico volvió a parar a un hospital y de recuerdo le quedó su nariz torcida. Al llegar a casa el asesino visitó a Federico para darle las gracias por una ropa que Federico había enviado para el bebé que ya casi llegaba al mundo y le entregó la cruz de oro que pertenecía al cobarde. Federico la tomó en su mano y miró al asesino, pero cuando estaba a punto de preguntar, el asesino le dijo, es mejor que no pregunte. Federico recordó la frase del pajarito amarillo, a Dios no le gustan los cobardes. Nadando en aguas profundas, Federico le contó esta situación al padre Carlos. Este le sugirió que no solo debía fortalecer su mente y su espíritu sino también su cuerpo, que había llegado la hora de abordar este aspecto. Federico se dirigió a un gimnasio y se inscribió con la firme intención de ser más fuerte, pero no quería ser solamente un hombre fuerte, por tal razón se dirigió en búsqueda del boxeador. Este hombre trabajaba como portero en un club nocturno y hasta donde Federico sabía tenía fama de no haber perdido nunca una pelea, incluso en situaciones de superioridad numérica de sus contrincantes. Tenían como amigo en común al asesino. El boxeador, que era una buena persona, le dijo que con gusto le ayudaría en su propósito, pero que debía esperarlo un momento mientras llegaban a reemplazarlo en su puesto de trabajo. Fue así como Federico solicitó una cerveza en el establecimiento y empezó a ver desfilar cuerpos esculturales, miradas cautivantes y algunas invitaciones a entrar en acción. Todo esto colocaba a Federico en estado de alerta, pero su mayor impacto fue por las curvas de una mujer negra que le decía al oído, yo te conozco. Federico le preguntó en dónde nos conocimos, y ella le contestó, te vi peleando con varios hombres antes de liberarme de un lugar horrible. Yo tenía solo 13 años de edad, siempre recordaré tu nariz grande, y sonrió. Habían pasado muchos años, tenía lógica que las personas que había liberado ahora fueran adultas, pero nunca se imaginó que se encontrarían o que lo recordarían. Lo que Federico recordaba de este lugar era dolor, fetidez y maldad, pero ahora veía algo absolutamente hermoso. Federico le contó a la joven que estaba ahí para iniciar un entrenamiento con el boxeador. Mientras ella le acariciaba su cuello le dijo, eso está bien, recuerda que hay personas que quieren verte perder. Ella se llamaba Milena y había desafiado el hambre, la soledad y conocía perfectamente la sensación de que el mundo quería verla perder, pero ella igual, sobrevivía. Federico, seducido por la belleza y en medio del vértigo del abismo, se olvidó del boxeador entrando en un estado de contemplación y estasis. Era como nadar en aguas puras y sí, era como morir para volver a nacer. Federico salió y el boxeador estaba ahí esperándolo con una sonrisa pícara. Federico le dijo, lo siento, fue algo inesperado. El boxeador le contestó, creo que ya has aprendido la primera lección, que consiste en que a veces, la mejor pelea es la que no se da. Señor Muerte. Federico escuchaba a quien él llamaba, Señor Muerte. Este personaje tenía miedo de sí mismo. Su historia se remontaba a la de un hombre que al salir de la ducha había sido apuñalado varias veces por su hermano, el cual, acto seguido, se arrojó por la ventana del apartamento, con tan mala suerte que el piso no era demasiado alto como para matarlo, golpeándose contra el techo de un automóvil y quedando gravemente herido, pero vivo. La víctima que salió de darse una ducha era el mejor amigo del señor Muerte y esto generó en él una profunda tristeza ya que su amigo le había pedido quedarse ese fin de semana con él, pero el señor Muerte lo había rechazado por la posibilidad de disfrutar de ese tiempo con una mujer que estaba cortejando y la cual lo rechazó casi que de inmediato. Tiempo después el señor Muerte encontró a la que sería su novia y esta fue atropellada por un automóvil mientras conducía su motocicleta para ir a visitarlo, ya que él no podría ir a su encuentro por haber dejado quemar algo en la cocina, razón por la cual se quedó limpiando el lugar. Sus temores empezaron a hacerse más reales para él, así que se dedicó a trabajar y a estudiar, pero evitaba generar vínculos afectivos significativos. Buscó a Federico cuando su compañera de trabajo se suicidó, justo después de que ella le hubiera expresado sus deseos de conocerlo mejor ya que lo consideraba un hombre bueno, pero él le dijo que no podía hacer eso, que necesitaba estar solo. Esa noche ella decidió terminar con su vida. Federico se despidió de este hombre para irse a ver con la mujer de ojos grandes, alegres y de sonrisa arrolladora. Ya habían compartido varias actividades como ir al cine, beber cócteles y comer helado. Ese día la mujer lo invitó a su vivienda y Federico aceptó con gusto. Ella le sirvió un plato de arroz chino con pollo asado y una bebida gaseosa que había solicitado en una compra a domicilio. Federico devoró los alimentos y cuando la mujer le preguntó si quería repetir, él accedió con gusto.
Ella le pidió que se recostara un momento en la cama mientras ella le traía una sorpresa. Minutos después la mujer llegó vistiendo ropa interior de encaje color blanco y se acostó junto a Federico diciéndole al oído, ¿cómo te parece esta sorpresa? Pero Federico sentía un malestar estomacal que le impedía disfrutar de esa situación, así que le dijo con esfuerzo, me encanta cómo se ve el color blanco del encaje sobre tu piel negra. Pero su estómago se estrujaba y le dolía, así que Federico le dijo a la mujer, tengo que irme, no puedo quedarme. La mujer, mostrando evidente disgusto, le dijo, tienes que quedarte. Pero él se fue. Tiempo después se encontró con la mujer y ella le preguntó por qué la había rechazado. Él no fue capaz de describirle la bochornosa situación, así que ella solo se despidió deseándole la mejor de las suertes, ya que ella se iría a vivir a otro país con un hombre que había conocido y con el cual había iniciado una relación amorosa. Federico se quedó ahí sentado recibiendo la cuenta por pagar del restaurante, ahora se daba cuenta de que a Dios tampoco le gustaban los tontos. Cuento el milagro, pero no el santo. Federico se encontraba realizando sus ejercicios de fortalecimiento físico, el boxeador lo llamó haciendo un gesto con la mano, Federico acudió velozmente para recibir las instrucciones de su entrenamiento, el boxeador le dijo, anoche soñé con usted. Federico y el boxeador buscaron un lugar donde sentarse, Federico preguntó cómo fue el sueño. Soñé que una silueta me ofrecía de beber una copa de sangre, yo bebía un sorbo y en ese momento despertaba, me sentaba un momento en mi cama y me rascaba al cabeza, pero en ese momento un pajarito amarillo rondaba mi habitación y una voz solemne me decía, dile a Federico que la única forma de salvarla es viajando al charco. En ese momento desperté y me di cuenta de que era como una especie de sueño dentro de otro sueño, también me he dado cuenta en el transcurso del día que ese sueño ya lo había tenido, pero por alguna razón no lograba recordarlo. Federico siguió su día intentando estar alerta a las señales que le indicaran qué hacer frente a este mensaje. Mientras almorzaba veía las noticias en el televisor del restaurante, estas hablaban de una marcha de protesta en la ciudad de Cali por la desaparición de una niña de 11 años de edad. Los días transcurrían lentamente, eran vacíos y Federico no entendía la razón de ese mensaje, ¿qué podía hacer él en esta situación? En el desayuno encontró en las noticias del periódico que había aparecido el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 11 años de edad en el río Machine, pero no era el cuerpo de Michelle, la niña por la que hacían marchas en Cali. Federico empezaba a creer que el mensaje del sueño era sobre esa niña, pero no entendía cómo podía ayudarla. Federico entrenaba, hacía lo posible por alimentarse bien, seguía con sus lecturas y los momentos de oración y meditación. Federico analizaba el sueño, encontraba que el sueño hablaba de salvar a alguien, posiblemente a una mujer o a una niña, el sueño asimismo hablaba de que él debería ir al charco, pero ¿qué era el charco? Empezó a buscar en la internet referencias al charco, después de mucho leer identificó el municipio del Charco Nariño, lugar que quedaba relativamente cerca al departamento del Cauca donde estaban aconteciendo todas estas situaciones que aparecían en las noticias. Estaba estudiando esta información cuando escuchó en las noticias de la radio que habían encontrado el cuerpo de otra niña de 11 años de edad en el río Cauca, pero este tampoco era el cuerpo de Michelle. También decían que el gobierno estaba dispuesto a pagar 20 millones de pesos al que diera información sobre la niña. Al día siguiente Federico organizó su partida al Charco Nariño, tuvo una conversación con una joven que había encontrado que su madre le enviaba fotos de su cuerpo desnudo a su novio, esto lo descubrió al revisar el aparato celular de su pareja, estaba molesta con su madre y con su novio. Federico se despidió de la joven y partió al terminal de transportes de Bogotá, allí tomó un pasaje para Buenaventura. Este viaje duró 12 horas, al llegar a Buenaventura comió algo y continuó su viaje en una lancha que duró 4 horas para llegar al charco. Federico se hospedó en un hotel de 3 pisos, cerca al lugar donde lo había dejado la lancha, allí observaba por la ventana la gente pasar, pero no tenía idea de qué hacer, ni por dónde empezar su búsqueda. Decidió salir a caminar para conocer el lugar, los hombres pescaban y las mujeres vendían pescado. Pasaron 3 días, Federico no veía ninguna señal de Michelle, así que decidió que volvería al día siguiente a Bogotá. Esa noche fue a comer a un restaurante y allí vio que 3 mujeres negras cuidaban de una niña blanca llamada Michelle. Federico le preguntó a una de estas mujeres sobre la niña y ella le contó que habían encontrado a la niña en el barco que viajaba de Buenaventura al charco. La niña contó que se había escapado de un hombre que la había secuestrado y las 3 mujeres sobornaron al vigilante del barco para que la dejara viajar, pero ahora no sabían qué hacer con ella.
Federico le dijo a la mujer, si quiere yo la llevo conmigo a Cali. La mujer le dijo, no puedo confiar en usted, lo acabo de conocer. Federico se quedó mirando sus grandes ojos y le dijo, ¿y si viaja con nosotros? La mujer dijo, no puedo, tendría problemas con mi marido. Federico le hizo una nueva propuesta, ¿y si viajo con su marido? Así fue, la mujer convenció a su esposo, un pescador fuerte y amable. El pescador y Federico llegaron a Cali y dejaron a la niña justo al frente de su casa. La niña hizo sonar el timbre de su domicilio, salieron a recibirla con abrazos y llanto y ellos, que miraban satisfechos desde una esquina, se fueron felices. Federico llegó al terminal de transporte y allí se despidió del pescador. El pescador le dijo, soñé que pescaba un pez y al arrojarlo en la cesta logré entender lo que me decía, me pidió que le permitiera vivir un poco más, yo le dije que necesitaba venderlo para darle de comer a mi familia. El pez me dijo, déjame vivir y te daré una información importante. Yo le contesté, está bien, ¿cuál es esa información? El pez me dijo, dile a Federico que busque el amor de una mujer y que se aísle un buen tiempo. Misterio. La esposa de Federico le había proporcionado momentos de alegría y amor, era una mujer hermosa y Federico estaba feliz de contar con su presencia en su vida. Estaba desayunando en compañía de ella cuando lo llamaron para atender a una joven con problemas de insomnio y ansiedad. Querían que atendiera a la joven en su domicilio, así que Federico se despidió de su esposa y fue a visitar a la joven. Federico dialogó con la joven identificando posibles rasgos esquizoides, ya que la joven decía ver a una mujer vestida de negro que la observaba fijamente, sobre todo en las noches. Según ella, esta mujer se paraba en una de las esquinas de la habitación y por esta razón ella no podía dormir. Al salir de la habitación, Federico se encontró con el padre y la madre de la joven, les refirió sus hipótesis, ansiedad y alucinaciones complejas, pero el padre de la joven le dijo a Federico que él mismo había visto a la mujer en las escaleras de la casa, la madre de la joven había visto a este ser en varias oportunidades. Los padres de la joven le contaron que habían solicitado la ayuda del sacerdote de la parroquia, pero que éste al ingresar a la casa les había dicho que sentía una presencia poderosa y que él no estaba capacitado para asumir esa tarea. Federico pensó que se trataba simplemente de un fenómeno psicológico al convivir con una persona que padecía de alucinaciones complejas. Sin embargo, para darles tranquilidad les propuso hacer una breve oración, la hicieron allí reunidos en la sala de la casa. Federico se despidió de la familia sintiéndose un poco alterado, pero le atribuía esta sensación a la sugestión. Al llegar a casa, su esposa lo recibió con caricias y una conversación agradable. Federico no le contó detalles de su trabajo, acostumbraba no hacerlo para no afectarla emocionalmente, así que simplemente se acostaron a dormir. Esa noche Federico no durmió bien, se sentía amenazado e inquieto, así que despertó más temprano que de costumbre, desayunó y fue a realizar sus entrenamientos al gimnasio. Al volver Federico encontró a su esposa sentada en el borde de la cama, asustada y mirándolo con miedo, le preguntó, ¿tú estabas acá? Federico se sentó junto a ella y le contó que venía de entrenar del gimnasio, le dijo, mírame, estoy sudando. Ella le dijo, estaba durmiendo y sentí que alguien empujó mi cabeza contra la almohada con fuerza, me di la vuelta para ver quién era, pero solo vi una sombra salir, una especie de silueta, pensé que me estabas haciendo una broma pesada. Federico, después de darle consuelo, se despidió de ella y fue a realizar sus labores diarias. Al volver en la noche Federico le contó a su esposa lo sucedido en la visita a la joven, ambos sabían que era una especie de amenaza, se abrazaron, oraron e intentaron dejar este hecho en el pasado. El policía a cargo de investigar las desapariciones de las niñas, vio a Federico entregando a la niña, no tenía nada contra él, pero lo seguía para entender qué papel tenía en toda esa historia. El policía logró darse cuenta de los hombres que se dedicaban a este negocio y su modo de operar, pero al intentar capturarlos se encontró con que tenían apoyo de las instituciones del Estado. Esto generó disgustos con sus superiores y fue víctima de amenazas anónimas, motivo por el que se retiró de la policía para evitar más problemas. Habló con la niña Michelle, pero ella solo tenía agradecimientos para Federico. El ex policía quería buscar vincularse con Federico para hacer algo frente a este grupo de personas que traficaban con armas, drogas y personas. Tal vez Dios ama a los valientes.